Yo creo que psicológicamente ya la persona que pedía un puesto de celador ya llevaba en sí pues una patología impropia, ya no lo decente, lo normal, sino que iban porque sabían que ahí se cometían delitos constantemente. Yo creo que ellos irían a afinar sus pensamientos para cometer delitos o aprender a robar los que no lo hubieran hecho, porque todo celador que ingresaba en la mañana iba sin un centavo. Y al siguiente día, cuando entregaba su turno, salía ya con un fajo de billetes, o anteriormente en el año 42, 43, un chorro de monedas de más alto valor para cubrir sus necesidades. Y todo el mundo sabía eso. Todo el mundo lo sabía y en consecuencia, de repente los celadores imponían cuotas a los reclusos para darles cierta protección, pero además de que ellos daban protección, dentro del interior de la crujía había grupitos, digamos, por ejemplo, el grupo de la suástica, eran 6 muchachos en la crujía D. Esos muchachos llegaba un nuevo y le caían: oye, manito, te vamos a dar protección. ¿Por qué protección? Sí, aquí se cometen muchos delitos. Ya sabrás que en la calle se menciona mucho Lecumberri como lo peor, pues aquí se cometen muchos delitos y te vamos a dar protección. Me vas a dar 100 pesitos semanalmente. No, que yo no puedo darte ese dinero. Está bien, manito, nos vemos, ¿eh? Al ratito mandaba a uno de su grupo de la suástica para que fuera a amedrentar a aquel, a quitarle las cositas. Y aquellos veían cómo aquel, como decía vulgarmente, lo bajaban. Entonces, después de que era objeto del robo, aquel nuevo, se presentaba la suástica. Decía: manito, ¿qué es nuestra protección, sí o no? Entonces aquel tenía que acceder a dar 100 pesitos semanales. Y a veces no solo era dinero. A veces eran otras cosas, así como, ¿no?, un anillo, el anillo de la esposa que le iba a visitar, en fin, una serie de delitos que se cometían. Hay un aspecto, una etapa muy importante, y esto vino ya al final de Lecumberri. Las visitas anteriormente se hacían en ese galerón que usted nos señaló hace un momento, un galerón enorme, pero había veces que en los días de visita general era imposible que cupiesen ahí los 5.000 reos con 5.000 visitas en un galerón muy grande. Muy bien una crujía con sus 800 reclusos y sus 800 familias, cabía muy bien, pero ya 5.000 y 5.000 no cabían. Entonces el señor general, el último director que estuvo por allá, un general, no recuerdo ahorita su nombre, un día él y yo conversamos sobre cómo se acomodaría mejor la visita. Decidimos entonces que la visita se hiciera diariamente en una crujía. El lunes en la crujía le correspondía su visita en el galerón, pero ahora ya no iba a ser en el galerón, iba a ser dentro de la crujía. Entonces les avisó a los detenidos que iban a sus visitas, iban a entrar ahí. Entonces los muchachos, como es natural, barrieron el patio, lo lavaron, sacaron el polvo de donde había, el lodo, tierra, todo quedó aquello divino, hasta pusieron plantas, pusieron adornos, en fin, y todo el mundo esperaba que entrara la primera visita. Entró la primera visita. Había arreos fuera y todos los del interior de la crujía esperando que llegara la visita. Entró la primera familia, temerosa desde luego porque nunca habían llegado ahí. Entra la familia con sus niños y arriba el segundo piso lleno de reos porque la crujía siempre era muy abastecida de presos, 1.200, 1.500 presos. Entonces entró la primera visita y se produjo un griterío, pero de alegría, de gozo, un aplauso general. Los presos llevaban guitarras ahí a la crujía A. En fin, fue el primer día de visita general para la crujía A. Entrando la visita, introyectándose dentro de la crujía. Fue una alegría enorme. Entonces terminó la visita muy correctamente, muy decentemente, le dieron unas horas más, comenzó a las 8, terminó a las 4, salió toda la familia, todas las familias, muy decentemente, con bolillos que iban a comprar ahí, cosas muy bonitas. Salió la visita, al siguiente día le tocó a la crujía B, que era de comisionados, lo mismo, muchos curiosos iban a asomarse ahí. Entonces ya sufrió un cambio, la cosa psíquica del penal, en virtud de que ya las visitas ya no iban a ir a un galerón donde eran esquilmadas y robadas por los celadores y por otros reclusos que se brincaban el alambrado para robar esas visitas. Y ahí cambió la fisonomía del penal y la cosa psicológica de los propios presos. El aceptar a que la familia entrara a su celda, donde tenían sus cocinetas para poder calentar algo, poder calentar la leche del niño menor y algo de alimento para ellos mismos.
cambió totalmente gracias a ese señor director. Bueno, ahora vamos con los inocentes. Sí, como no. Bien, corriendo 5, 4, 3, 2. Usted que conoció tan íntimamente a la población del penal, ¿qué porcentaje considera que era absolutamente inocente? Mire usted, señor Pérez Verdía, Pérez Verduzco. Pérez Verduzco, conocí un poquito A a la ver, gente. Corriendo 5, 4, 3, 2. Don Goyo, usted que conoció tan íntimamente a la población del penal, que convivió con todos los elementos, ¿qué porcentaje considera que era inocente? Me ayudó a conocer esa expresión que usted acaba de decir de inocencia, porque litigaba yo dentro de Lecumberri. En consecuencia, diariamente atendía yo a 40, 50, 60 muchachos que iban a plantear sus problemas. Entonces me di cuenta que de esas 40, 60 personas que iban, muchos de ellos eran inocentes. De 60 yo calculo que unos 40 eran inocentes, de los 60 que iban. Así es que en global yo estimo que como un 60% de la población eran inocentes. Conocí un caso muy típico, un día iba por el anillo de Crujías y un chico de la Crujía A me gritó llorando. Me acerqué como era natural. ¿Qué te pasa, hijo? Le pregunté. Me dice, fíjese que soy inocente, tengo aquí 8 meses, me robé unas lechugas, 3 lechugas aquí de la Merced, me apañaron, me dijo él, y me trajeron para acá. ¿Tu juzgado cuál es? El juzgado segundo penal. Entonces inmediatamente moví ahí un pequeño incidentito con el jefe que daba los permisos para subir a los juzgados. Subí y hablé con el juez. El expediente de él, ahí estaba en el juzgado segundo, pero estaba en un anaquel guardado, ya como un asunto muerto. Y el juez se enojó bastante en esa época, gritó, todos se movieron, no aparecía el expediente. Finalmente apareció un expedientito ahí de 4 u 8 hojas. Salió un expediente, ya está comido por las ratas, y me dijo el juez, ¿cómo se llama? Fulano tal. Revisó y dice, aquí está. Y se enojó más en virtud de que el sujeto tenía ya 8 meses preso. Efectivamente, robo de 3 lechugas. Por robo de 3 lechugas, sí, como 8 no, meses 8 meses, sí, como no. Y si no protesta ese día, si hubiera Si seguido hubiera años. seguido de frente, le dije algo, estoy dispuesto a cubrir ahorita el daño en propiedad ajena que causó este muchacho. Y si no hice nada, saldo hoy mismo. Y por el contrario, era frecuente el caso de quienes recibían un tratamiento de reyes y se dice que hasta salían en las noches a cabaretear. Sí, como si era frecuente, sí, señor Verduzco, cómo no. Ahí precisamente en la Crujía Circular 1 vivía la gente que tenía posibilidades económicas. Es más, todos los que vivían ahí pagaban una renta semanal. Todos. A mí me sacaron de ahí por falta de pago. Me exigió en los tiempos de ese señor Francisco Tejeda, el director, me exigían 20,000 pesos. Fui a Madridcita y le dije, fíjate que el segundo del señor director me exige 20,000 pesos para continuar viviendo aquí. Y tú sabes que pues yo no tengo ni un centavo aquí. Y mi mamá se puso a llorar. Entonces mi mamá consiguió creo que 5,000 pesos y los trajo a ese señor. No me acuerdo el apellido del segundo del señor Francisco Linares Tejeda, director, pero a él le dio 5,000 pesos para ablandar un poco la cosa. Pues no, a pesar de eso, me enviaron a otro circular, a la número 2. Y ahí sabíamos todo porque era como un patio de vecindad. Habíamos ahí como 10 internos viviendo propiamente en jaulas de tigre, como esas que usaron en Vietnam, arriba, una jaula totalmente arriba cubierta por una reja, al frente de otra reja y la puerta de metal, ahí vivíamos. Y no salimos para nada. Después se puso la cosa muy severa ahí, pero sí supimos ahí que salía gente de noche a la calle, con 1 o 2 senadores vestidos de particulares. Advierto que de repente algunos reos muy listos no regresaban, y el problema era para el director. Pero el director iba al juzgado, se ponía de acuerdo con él y ahí moría todo. Pero sí salía gente en esa época a la calle, a juergas, a ver familiares, a paseos, en fin, a todo tipo de dispendio.
Otra cosa que aterrorizaba a los hombres que se veían amenazados con caer a Lecumberri era lo que se decía de las violaciones. ¿Es cierto eso de las violaciones a los muchachos que llegaban a Lecumberri? Sí, como no. Recuerdo una cosa ya global, cuando el asunto aquel del mes de octubre, ocurrió aquí en Tlatelolco, llegó mucho estudiante joven y precisamente por grosería metían grupitos de 10 o 15 a la jaula de los leones, a la crujía A, a la D, en la A robo, en la E robo primerizos, en la A robos ya reincidentes, en la D pues homicidios, en la F toxicómanos, ahí los metían grupitos de muchachos y eran violentados, sí como no, y con mucha frecuencia eran violentados, con frecuencia. Lo que les dejaba un trauma tremendo. Sí, como es natural, porque inclusive no era con uno nada más, era con todo el que quisiera. Pero si tenían dinero no, estaban a salvo de todo. Fíjese usted que no muy a salvo, ¿no? Aún con dinero, les quitaban el dinero y los sometían a ese tipo de extorsión. Bueno, pues ¿qué se podía hacer para llevar una vida tranquila dentro de Lecumberri, para trabajar y vivir en paz con todo el mundo? ¿No había forma de hacerlo? En primer lugar, había que ser un individuo ya de unos 30 o 35 años, ser serio, haber contribuido con el mayor con cierta cantidad de dinero. Si algún otro iba a pedir como decían allá, para su mota, para su toque, habría que darle. En esa forma se vivía tranquilo. Y procurar pasar inadvertido. Exacto, eso era lo principal, sí. El sujeto que tenía mucha publicidad periodística, al caer, era objeto de una extorsión tremenda. Había gente que pasaba, como usted acaba de decir, podríamos decir, sin ser visto, pasaba distraídamente a ojos de los demás, no tenía nada, llevaba sucio, en fin, eso ni se preocupaba. Pero en la gente joven sí, con mucha frecuencia. Esos que llegaban sin nada se convertían en esclavos de los otros. Exactamente. O en mujeres de los más vivos. En mujeres de plata. Sí, como no, sí. Vamos ahora a hablar con su esposa, si me lo permite, ¿Cómo no? Claro, de la cosa de la sala de visitas. ¿Eh? ¿Cuando las esculcaban? ¿Sí les encontraban? Bueno, a veces, pero a veces no. Pero esculcaban a todas, ¿no? No, no a todas, a las personas que sus maridos iban a Ajá. a esa. Video. Corriendo. ¿Está corriendo? 5, 4, 3, 2. La señora Gerarda Valdés de Cárdenas es esposa de don Goyo. A ella le tocó presenciar los actos que se cometían desde que se llegaba a la sala de visitas. ¿Cómo era eso, señora? Bueno, pues los domingos o el día de que íbamos a visitar nosotros, había personas en que estaban en la F, los que estaban en la F, esos eran por tráfico de drogas. A mí nunca me lo llegaron a hacer, pero a esas personas, a las que iban a la F, sí les esculcaban feo. Les metían la mano en las partes, ¿no? ¿Y no había ahí forma de evitar eso, dando dinero o algo? Pues yo nunca vi nada de eso, ¿verdad? De que eran dinero, porque a mí, ya le digo, a las que revisaban eran a otras personas, a mí nunca me lo llegaron a hacer. Bueno, pero las celadoras, porque eran mujeres las que se encargaban de eso, ¿no? Sí. Las celadoras que tenían a su cargo esa tarea, deben haber sido un tipo muy especial de personas para someterse a una obligación tan ruin, pudiéramos llamar. Pues sí, había unas celadoras muy malayas, ¿no? Muy, pues malas, y que yo creo que esas ponían para esas personas que revisaran esa clase de... A las personas esas, que les esculcaban feo, ¿verdad?